Todos nuestros contenidos siempre disponibles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 8y media Oficial. 8y media. Somos 8y media, una plataforma de comunicación online de ida y vuelta. Con programas en vivo, siempre disponibles. Más de 4 años de contenidos de valor. Tecnología, información, bienestar, salud, negocios, psicología, superación, sexología, para ti, para todos. Somos familia 8y media, siempre contigo, siempre disponibles. Búscanos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify y en nuestra página 8y media.com. Sé parte de la comunidad. 8y media.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8y media. Yo soy Carlos Morales, tu sexóloga y tu sexóloga. Y hoy, esta tarde, noche, bueno, desde hace un rato había yo platicado con Dani para hacer un programa. Me gustan mucho los temas que comparto con ella, que tienen mucho que ver con esta parte de actualizar nuestras ideas en diferentes contextos, ¿no? Hemos hablado de aborto, hemos hablado de la mujer y hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, muy complejo, de mucha información y ustedes a lo mejor podrán decirse, híjole, ¿y eso a mí de qué me va a servir? Y es como cuando vamos al médico, ¿no? A veces nos duele, no sé, el estómago y empezamos con el médico general, ya después ahí nos revisa y nos lleva a diferentes instancias más específicas hablando de la medicina. Nosotros vamos a hablar ahora de lo que es la perspectiva de género en el acompañamiento psicoterapéutico y sexológico, ¿no? Tiene un título muy grande. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poquitín para compartirles, para que ustedes tengan claro estos tres términos que a veces nos olvidamos de lo que significa. Y me va a dar mucho gusto hablar de este tema con Dani. Con Daniela Gómez. ¿Cómo estás, Dani? Hola, pues muy contenta de estar de nuevo acá contigo, Carmen, y que por fin también hayamos coincidido para concretar otro encuentro y charla bonita de compartición. Gracias, Dani. Recuerden que Dani es psicoterapeuta y sexóloga, y hoy nos acompaña Magali Romo. Magali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Carmen, Dani, muchísimo gusto. Yo estoy con mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a la invitación de Dani, que bueno, ya coincidimos en tiempos y todo, y me da mucho gusto estar aquí. Me emociona porque no conocía tu programa, entonces está lindo empezar así. Ok, nuestra primera vez entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Magali, también psicóloga y sexóloga, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, entonces va a ser un buen trío de psicoterapeutas, psicólogas y sexólogas, hablando de temas que nos lleva a actualizar estas ideas, actualizar creencias, actualizar cómo vemos, incluso actualizar la forma en la que hablamos, ¿no? Ya más adelante vamos a ir viendo esto. Entonces, vamos a empezar por qué es la perspectiva de género. Si se dan cuenta, en muchos contextos, y no es que ya casi en todos, se utilizan intervenciones que tengan que ver con la perspectiva de género,
¿no? Y todo tiene que ver con perspectiva de género. Un ejemplo es uno de los trabajos que tengo, es como perito en materia de psicología, en donde dice ahí que se le haga la evaluación psicológica con perspectiva de género, y ya lo hacen como un copy-paste porque se pierde el sentido. Eso a mí me preocupa mucho, chicas, de que se esté perdiendo el sentido de las cosas que decimos. Es como una canción, una nueva canción, a lo mejor le ponemos atención, pero la repiten y se va perdiendo el sentido. Y ahorita mucha gente habla, escribe y comparte la perspectiva de género, pero ¿qué es la perspectiva de género, chicas? Okay. Vas, Magali. Y yo diciéndole, vas, Dani, vas. Bueno, así como muy general, porque también hay que diferenciar desde aquí. Yo creo que más adelantito vamos a tocar este punto, porque Dani y yo estábamos platicando los días antes que una cosa es perspectiva de género también, y otra cosa, como un poquito más matizado, el tema de tener además una perspectiva feminista, que ese es otro rollo todavía, ¿no? La perspectiva de género ha ido institucionalizándose, además, se ha ido como acomodando también a estas normas institucionales, a estos requerimientos internacionales, de que se incluya o de que las herramientas conceptuales, metodológicas, que busquen, que se muestren que las diferencias entre hombres y mujeres no solo tienen que ver con algo biológico, ¿no? sino que mucho más importante, tiene que ver con las diferencias culturales que son asignadas por determinada sociedad. Entonces eso como mínimo hay que tener perspectiva de género, ¿no? Saber eso, que estas diferencias, que todo el mundo sabemos que existen, pero que estas diferencias están dadas por la cultura. Y que existe además, bueno, si nos metemos en femenino, pues existe además toda una cultura, todo un sistema, una estructura de dominación patriarcal, ¿no? Que en perspectiva de género como que no se anima todavía a hablar de eso. Ajá, ¿cómo que todavía no se anima? Porque luego si te metes en la cuestión del feminismo, ya le metemos una postura política, ¿no? Y la perspectiva de género es como esta herramienta conceptual nada más, ¿no? Por lo menos para entender que estas diferencias, además de ser biológicas, pues están determinadas por la cultura y que son distintas en cada sociedad, que dependen de cómo nos socializan desde cuando nacemos, ¿no? A las criaturas humanas, si nos dicen que somos niñas o somos niños, pues nos van a tratar distinto. Entonces, tener esa noción para empezar. Ya si le metes y si tienes esta posición, este posicionamiento político de feminismo, vas a saber que además son estructuras de poder. Creo que esa es una de las cosas que es parte del trabajo profundo del concepto, ¿no? Que todo el mundo necesitamos, incluso cuando muchas mamás dicen, no, tengo 5 hijos y a todos los trato distinto. No es exclusivamente el trato, sino este trato en donde alguien va a generar, se va a fortalecer y va a aplicar este poder sobre otros, ¿no? En este caso, sobre la mujer, ¿no? Cosas muy sutiles que a lo mejor como sociedad y como una parte cultural las replicamos día a día y no nos damos cuenta a veces de que esta sutileza nos lleva a que alguien genere poder sobre otros y por supuesto violencia, ¿no? Que sería la parte preocupante, ¿no? La parte más que va enfocado el empezar a ver y actualizar en nuestra vida y tener presente la perspectiva de género, ¿no, Dani? Sí, justo retomando esto que ustedes han comentado, creo que Maga pone sobre la mesa algo bien importante y que creo responde un poco a la preocupación que tú nos compartes al inicio, ¿no? Cómo esto de pronto se pierde el sentido de la perspectiva de género, ¿no? O sea, pareciera que está en todos lados, pero en realidad no está, en cuanto a que pierde toda, al menos esa es justo la diferencia que nos gusta recalcar mucho, ¿no? De pronto puede perder toda esta raíz política, ¿no? A partir de que la perspectiva de género surge como una herramienta que nos permite ver de una forma crítica, ¿no? Justo evidenciando estas relaciones de poder que generan desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entiéndase por esta desigualdad entre hombres y mujeres todas las diversidades también de realidades y necesidades problemáticas que pueden vivir las mujeres en sus distintos contextos e incluso los
varones en sus distintos contextos, ¿no? Porque justo esta estructura social que está tan inserta en nuestra cotidianidad nos afecta a todas las personas de formas particularmente distintas, ¿no? De formas muy específicas. Entonces, justo de ahí es que surge la perspectiva de género, ¿no? Como, por ejemplo, se ha sonado mucho en casos de violencia. Entonces, no es como abordar la violencia como violencia en general, sino la perspectiva de género nos permite ver estas raíces en cuanto a qué implica el que sea una violencia hacia las mujeres, ¿no? Como en esta vulnerabilidad mayor en la que nos colocan como mujeres o por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido también creemos bien importante no descontextualizar la perspectiva de género de estos orígenes feministas, activistas, políticos, porque eso es todo lo que le da el sustento, ¿no? De pronto, si no, se volverá entonces en una mera reproducción de un discurso que no termina de estar interiorizado, pues realmente apropiado por quienes afirmamos ejercer en una profesión con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso yéndome más profundo, yo diría que implica un trabajo personal en revisarme como persona y como profesional para este ejercicio, digamos, incluso ético de la perspectiva de género, ¿no? Claro, y fíjate, un ejercicio que me gusta hacer con mis estudiantes es que revisemos, ¿no? Ya cuando se ve este tema, revisemos nuestro día a día, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de incluso de emitir una opinión y cómo afecta, ¿no? Yo creo que el primer paso es reconocer, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, yo no, y yo respeto a las mujeres y yo respeto. Híjole, es un contenido que dices tú, a veces nos quedamos acá arriba y nos perdemos de lo sutil que es y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Dentro del contexto legal en el que yo trabajo, ahí incluso hasta le parece fastidioso a muchas mujeres de, ay, ya salió esta parte de perspectiva de género. Y entonces es así como, a ver, vamos a practicar un poquito y cómo se ha ejercido estas diferencias hacia ti, cómo se te ha transgredido, incluso nosotros cómo hemos llegado a señalar a una mujer, ¿no? En cuanto a violencia, es que andaba con muchos hombres y uno, ahora sí que uno por fin le puso un hasta aquí. No es eso, es como justificar, ¿no? Y es diferente al acto mismo de violencia, ¿no? Entonces muchas veces se justifica una conducta violenta por ser hombre y se sigue responsabilizando tristemente, chicas, a la mujer por esta vulnerabilidad, y es para qué anda en la noche, para qué anda sola, para qué toma, para qué. Entonces a mí eso me parece bien delicado, muy grave, y es como ir aterrizando un poquito de estas conductas, ¿no? Para la gente que nos ve y nos escucha, que se dé cuenta de la sutileza con la que están esta subcultura y la reafirmamos día a día, ¿no, Dani? Sí, justo también retomando esto de la cotidianidad y cómo hay gran diversidad de violencias tejidas en nuestra cotidianidad, justo se dice están normalizadas, ¿no? Las vemos como algo normal, justo con estos ejemplos que tú compartes, ¿no? De cómo en automático tendemos a emitir estos prejuicios, ¿no? Estas miradas desde ciertos estigmas también, ¿no? Cómo justificamos las violencias. Entonces, justo la perspectiva de género, ¿no? Desde todas estas propuestas feministas, la perspectiva de género permite sacar de la normalidad esas violencias. Y también creo que algo importante es que, y no sé si esté como adelantándome un poquito, pero es que también nos permite ver que estas vivencias que podríamos tener por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, no son meramente vivencias individuales, sino de pronto son vivencias colectivas, ¿no? Esto de vivir, de ser señaladas como responsables de la violencia que vivimos, no solamente es que lo viva yo, o que solo lo viva Carmen, o solo Maga, sino es una generalización por ser justo una estructura social y cultural, ¿no? Sí, ¿cómo ves, Maga? Sí, totalmente, así como lo que dicen ahorita. Es que va como decía Dani y como lo comentabas tú antes, Carmen,
va desde lo más como invisible, ¿no? Que se nos pasa desapercibido porque es la misma cotidianidad, y además porque desde que nacemos al mundo se nos va configurando esta forma de pensar y sentir que es lo posible para ti si eres mujer, o si te pusimos que eres mujer, y para ti si te asignamos como varón, ¿no? Y entonces esos son mis posibles, y queda como en esta cajita de la que no me puedo salir, y en ese mismo sentido las mujeres entonces quedamos en esta posición de desventaja, y como dice Dani, entonces estas se traducen en desigualdades cuando estamos hablando solamente de una diferencia sexual, ¿no? O sea, la base de la cual se agarran es desde la diferencia sexual. Y lo vemos en todos lados, o sea, la crianza, cómo nos empiezan a socializar desde que somos pequeñas, que se nos trata diferente, desde que somos bebés. O sea, a un bebé varón lo tratan diferente que a una bebé niña, ¿no? Desde ahí empezamos. Y como lo mencionaban ahorita, pues es importante que mediante esta perspectiva, por lo menos es como ponerte estos lentes para alcanzar a ver estas otras cosas que están tan veladas, que se quedan como ahí en la cotidianidad, como en las costumbres, en lo tradicional, en la repetición por generaciones que nunca se ha cuestionado, y que entonces ahora la perspectiva de género, apoyándose desde el feminismo y desde este movimiento político, no solo social, empieza como a ver, me pongo estos lentes y resulta que ya tengo una visión más panorámica de lo que hay, y además más profunda, ¿no? Esta diferencia no tendría por qué equivaler a una desigualdad social, ¿no? Un ejercicio, chicas, ¿ustedes creen que un ejercicio que podríamos hacer en cuanto a la perspectiva de género sería, porque cuando yo lo comparto, de verdad se me quedan viendo así como, ¿qué? Y porque no es fácil salir de un discurso en el que, como dices tú, cuando nacemos, me da la impresión, ahorita te ponen así el casco, ¿no? Y niño, ten el tuyo, niña, ten el tuyo. Entonces, cuando empieza, ¿cómo salir de esa estructura ya tan rígida? No es la estructura, es la rigidez, creo yo, ¿no? De que, y así es, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cuestionar, es como te lo tienes, ya no cabes, ¿no? En esa rigidez de esa manera de pensar, y aparte, es como, yo les digo, ¿qué pasa si en lugar de ver hombre o mujer, ves a la persona? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? ¿No? Yo hago varios ejercicios en clase de que es una persona, si cerramos los ojos, ¿qué pasa si alguien te habla al oído? ¿Qué pasa si alguien te toca? ¿Qué pasa si alguien pasa y te deja su aroma? ¿No? ¿Qué pasa si dejamos de ver hombre-mujer y empezamos como a percibir de una manera distinta? A mí me parece como que un ejercicio interesante, no sé ustedes qué piensen, y qué otra posibilidad para ya pasar al siguiente, lo que es el acompañamiento, pequeña actividad que podríamos hacer día a día que nos permita, porque en cuanto a teoría era lo que les decía al principio, pues sí, está ahí, pero la gente que nos vino se escucha, ¿qué podría empezar a hacer para darse cuenta? Muchos ya se dieron cuenta, ¿y ahora qué hago? Pues sí, yo me he dado cuenta de cosas, las he vivido, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué opinan del ejercicio y qué cosas pueden ustedes como sugerir para que la gente que nos ve, nos escucha, pueda empezar a hacer? Uh-huh. A mí me vienen a la mente dos cosas principalmente. Una tiene que ver con justo este ejercicio que haces, ¿no? Porque creo que invita como a cuestionar lo que justo se nos ha montado a través de este casquito que comentas, ¿no? Como analogía. Justo el cuestionar, si vemos solo a la persona, ¿no? Creo que eso también puede llevarme a preguntarme a mí o a explorarme como esto que estoy viviendo sería distinto si yo fuese varón, por ejemplo, hablando desde mí como mujer, ¿no? Esto que estoy viviendo sería distinto si yo fuese varón o fuese leído como varón, y entonces si la respuesta es sí, está evidente la diferencia, y de pronto también puede surgir el privilegio o la desigualdad, ¿no? Porque justo marca esta jerarquía. Ese justo es lo que mencionaba Maga, ¿no? No, tampoco es el tema que exista la diferencia, sino más bien cómo se plantean esas diferencias en jerarquías. Y hay ciertas vidas que importan más ciertos cuerpos, ¿no? Ciertas expresiones que otras.
Entonces creo que eso puede ayudar mucho. También eso me recuerda a un libro que yo les invitaría mucho como a generarse esta apertura para leerlo, que se llama Cómo educar en el feminismo o Cómo criar en el feminismo. La autora se llama Chimamanda. Y ese libro, aunque yo, por ejemplo, no tengo crías y no estoy en procesos de crianza, me dio varios golpes, ¿no? Porque justo plantea preguntas de este tipo, ¿no? ¿Cómo criar? Justo retomando esto desde que somos bebés, ¿no? Uh-huh. En esta educación que nos dan, ella marca varios puntos o preguntas que nos llevan a cuestionarnos esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Si sería distinto si yo fuese varón, o yo varón sería distinto si fuese mujer, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho como a autoexplorarnos y justo también notar y escuchar. Esto yo particularmente lo uso mucho justo en los acompañamientos psicológicos, de notar y escuchar cuando algo no se siente bien, es que probablemente algo no está bien, ¿no? O sea, porque de pronto es como, no sé, voy en la calle y entonces empiezo a recibir miradas o comentarios y aunque algunas personas podrían decir es lo normal y más bien cuida cómo te vistes, uh-huh. No hay que hacer a un lado que eso no deja de sentirse mal, no deja de sentirse como una transgresión, ¿no? Y entonces uh-huh. Es comenzar a escuchar esto que no se siente bien en función de si me vivo como mujer o incluso si me vivo como varón, ¿no? Uh-huh. Qué bonita esta parte, Dani, de jugar o de ponernos en un rol, ¿no? Distinto, y es algo bien sencillo que la gente que nos ve y que nos escucha puede hacer, o se lo ha preguntado alguna vez. ¿Qué pasa si esto que estoy haciendo, si yo fuera hombre? ¿Qué pasa si esto que estoy haciendo fuera una mujer? ¿No? Creo que es algo que sí podemos hacer, en algo que nos permitiría como llevar a cuestionarnos más y irnos mucho más profundo de lo que es esto y empezar a darle mucho sentido a lo que es la perspectiva de género, ¿no, Magali? Sí, mira, ahorita con lo que dicen, con lo que mencionan, yo estaba pensando, ¿y el uso de la voz? Yo ahí noto como una de las principales diferencias que generan esta desigualdad y luego esta discriminación e incluso violencias hacia, sobre todo, mujeres, niñas, adolescentes, que es, piénsalo en tu casa, ¿quién es quien más toma, quién más hace uso de la voz? Y aunque haga uso de la voz, ¿a quién se le da como mayor auditorio, mayor credibilidad a su palabra, ¿no? Por lo general, digo, por lo menos en el contexto donde yo crecí y viví hasta ahora que tengo tiempo rompiendo esto desde mi propia persona, pues han sido los varones, ¿no? Con todo y que la mujer pueda ser así muy habladora o la mamá pueda como que dirige en torno a lo que aprueba o no aprueba el varón. Por ejemplo, en mi casa, mi papá, ¿no? Con todo y que mi mamá era la que se movía y era la más autónoma y todo, y mi papá ahí como que no decía nada, pero era el de la última palabra de no, eso no, ok, eso no. Y si no decía nada, bueno, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo lo digo desde mi propia experiencia familiar, pero en las familias mexicanas pues casi es no podría decir que es la regla, ¿no? Pues está presente, muy, muy presente en la mayoría. Entonces, ¿dónde se hace y en qué espacios y a quiénes se les da más el uso de la voz? Me lo pregunto, por ejemplo, yo como docente también, que trabajo con adolescentes, y digo, ¿a quién también le das más el uso de la voz? Y entonces ese uso de la voz también va generando el que si a cierta persona se le escucha más o tiene más credibilidad o tiene el punto final, esa persona también está hablando desde cierta plataforma, ¿no? Esto ya lo nombraba Dani, está los privilegios que se ven ahí. El otro día que Dani hablaba justamente en el Día de las Mujeres Afrodescendientes, hablaban de esto, de justo reconocer los privilegios que también vivimos, ¿no? Yo me reconozco que como mujer, por haber nacido simplemente con este color de piel, ya tengo un privilegio. Tengo otras opresiones por otro montón de cosas, pero este es un privilegio desde el cual yo sé que hablo y enuncio lo que diga y puede ser que hasta el tono de voz pueda ser distinto a una persona que, por ejemplo, no sé, mi hermana que tiene otro color de piel, ya es distinto,
y desde esas sutilezas lo vamos viendo. Entonces también mencionar que esto termina siendo, lo que dicen los feministas, es interseccional, ¿no? Se terminan encontrando todos los hilos en eso que se va entretejiendo de cómo nos configuramos como varones, como mujeres o como otra cosa, ¿no? Pero sí, fíjate, Magalí, esto tan sutil que ni siquiera lo elegimos, ¿no? Las características físicas que también, y todo o va sumando o va afectando, ¿no? El color, tamaño, complexión, voz, ¿no? Género. Entonces imagínate, vamos sumando eso, pues sí queda muy, muy clarito la vulnerabilidad en unos y el poder en otros, ¿no? Y que luego ni siquiera lo cuestionamos, y es como, pues yo no pedí este color, yo no pedí este tamaño, yo no lo elegí, pero sí elegimos cómo nos queremos ver, cómo nos queremos construir, cómo vamos a ir construyendo nuestro ser mujer, cómo ir construyendo nuestro ser hombre en una sociedad y subculturas en donde ya está establecido y rígido, ¿no? Entonces cuando se rompe o hacemos algo distinto, hay quienes se sienten en riesgo, ¿no? Y ni siquiera saben por qué, ¿no? Al grado de querer destruir una vida, al grado de no dar cabida a una forma de pensar diferente, no mejor, pero sí creo que diferente. Y creo que estamos en un momento muy interesante socialmente hablando, por todos esos movimientos que hay, por estos espacios que hay para hablar del tema, y siempre he dicho, con que una persona que nos haya visto, nos haya escuchado, que se vaya pensando en eso, de verdad es como la aportación. Entonces me parece bien bonita esta manera en que ambas están manifestando, expresando, ¿no? Dándole voz a todo esto que uno ha estado estudiando y intentamos, ¿no? Hacer diferente. Entonces, ¿cómo podríamos describir para ir uniendo nuestros temas en cuanto al acompañamiento psicoterapéutico, chicas? ¿Cómo lo podríamos ir definiendo para ir sumando en la perspectiva de género en el acompañamiento psicoterapéutico, Dani? Uh-huh. Bueno, justo también para eso me parece importante, como también parte de algunos de los puntos que platicábamos Maga y yo previo al programa, pues tiene que ver también con señalar algunas cosas que son propias, digamos, del acompañamiento, que vienen de una psicología como más tradicional, ¿no? Justo todo este sistema basado en género que hemos venido describiendo de cierta forma permea no solamente en la vivencia de nosotras las personas, pues, ¿no? Como mujeres, como varones o como algunas otras identidades, pero que generalmente esta estructura, digamos, nos lleva a encasillarnos, pues, ¿no? O sea, de pronto no da cabida en esta rigidez, no da cabida a diversidad. Entonces, esa rigidez también está presente en las mismas ciencias, en las mismas profesiones, ¿no? En cómo, particularmente, cómo somos formadas nosotras en la psicología, por ejemplo, ¿no? Esto, incluso la psicología, como muchas ciencias, una disciplina creada o con sus orígenes principalmente planteados desde los varones, ¿no? Rescatando esto que mencionábamos del uso de la voz y todo lo que eso implica, pues sabemos que en esos orígenes las mujeres no tenían un uso de la voz, no tenían presencia, no tenían reconocimiento en la ciencia, ¿no? En este caso, en la psicología, e incluso abordando la otra parte del título, la sexología también, ¿no? Que deriva de la medicina, por ejemplo. Como todas estas bases, ¿no? Sus orígenes son a partir de este valor que se le da primordialmente a lo masculino, relegando lo femenino. Y a partir de esta visión masculina es que se desarrollan, digamos, las herramientas, enfoques para abordar la temática de la salud mental o lo llamado salud mental y por lo tanto también la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que incorporar esta perspectiva de género a nuestro ejercicio como psicólogas, ¿no? Y dirigiéndonos a las personas en general que estén interesadas en buscar un acompañamiento psicológico, la perspectiva de género permitirá entonces atender todo esto que hemos venido platicando hasta ahora. O sea, sí marca una diferencia importante en un acompañamiento
digamos desde la psicología tradicional, que no lo toma en cuenta, porque justo un acompañamiento que no incorpore la perspectiva de género pasará por alto un montón de estas cosas, de estas vivencias de desigualdad que pueden estar presentes en las experiencias que vamos acompañando en el espacio terapéutico, ¿no? O en el espacio de acompañamiento sexológico. Por decir alguna cuestión, es también, no sé, esta patologización que hay, por ejemplo, de las emociones de las mujeres, ¿no? La creación de la histeria, por ejemplo, el cómo a las mujeres se nos tiende a nombrar, incluso ya es una palabra muy de uso cotidiano, ¿no? Fuera del espacio terapéutico, como ya estás histérica o ya estás neurótica, ¿no? Ver a una mujer enojada es como ya estás alterada, ya estás histérica, ya estás mal, ¿no? Como dentro de esta rigidez de una mujer no se enoja, una mujer es tranquila, una mujer es sumisa, ¿no? Y entonces eso lo podemos revisar históricamente, la histeria, por ejemplo, como una patología o una enfermedad creada, ¿no? Desde este sistema masculino para las mujeres como parte de su enfermedad, entre comillas, mental, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva de género, vamos desmontando esas cargas que también nos representan, ¿no? Yo puedo compartir seguido, es común escuchar en el espacio terapéutico a las mujeres decir, es que nadie me escucha, es que ya todo el mundo me señala de loca, es que ya todo el mundo me dice que necesito ayuda porque ya estoy muy histérica por manifestar mi enojo, y es cansado, pues, ¿no? Y entonces, a partir de esta perspectiva de género, damos escucha a eso, damos validez, ¿no? Y vamos rascando justo qué es lo que está implicando en el nivel individual de esta mujer, pero también en su nivel social, resaltando este contexto de desigualdad en el que vivimos, ¿no? Entonces, un poco, estos son algunos ejemplos de cómo se puede aterrizar esta herramienta de la perspectiva de género al acompañamiento. Sí, fíjate que esto que dices ahorita me genera una parte de mí, le genera mucha paz, porque cuando trabajamos con una persona, pues no solamente es un trabajo, sí hay un trabajo dentro del consultorio individual, sin embargo se trabaja, ¿no? Se da uno cuenta de lo que está rodeada esta mujer o este hombre, ¿no? Y que sí, aunque ellos no estén en ese proceso, claro que impacta, ¿no? Esto que dices, hay una parte también, un ejemplo que me gustaría sumar, es el de cuando una mujer se enoja, ¿no? Pierde credibilidad. No, ya gritó, ya nadie la escucha, ¿no? Pero si un hombre se enoja, ¿sí? Y de verdad tengo mi lista, porque son de esas cosas que comparto con mis estudiantes, y en un hombre no, es que está enojado, si está enojado, no le hablen, es que está enojado. O sea, ¿cómo algo tan sutil, tan sencillo, tan común, que yo puedo decir que todo mundo conocemos, o en casa o muy cercano, sucede? Son esas sutilezas que yo les decía en un principio, ¿no? Están ahí, pero ya cuando las empezamos a hacer este análisis, empezamos a separarlas y empezamos a poner estos ejemplos, entonces cuando nos damos cuenta de, sí es cierto, o sea, ¿por qué tú no tienes derecho a enojarte? ¿Por qué enojada pierdes credibilidad y él se le refuerza? ¿No? Entonces, este tipo de cosas son las que, pues es un trabajo al que yo le llamo un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo de conciencia, de despertar diario, así como esas pequeñas cosas que otras llevamos a cabo, ¿no? En cuanto a si es hombre, se permite, y si es mujer, se permite el llorar, ¿no? También el llorar tiene un significado distinto, que una mujer llore a que un hombre llore. El dolor, la pérdida, la tristeza no tiene cabida, es el juicio que emitimos ante el acto de demostrar una emoción, ¿no? Y si de por sí está reprimido, está señalado el que no poder manifestar una tristeza, pues se le suma que es distinto que la manifieste un hombre a una mujer. Y entonces es como irnos nosotros mismos reprimiendo un montón de cosas, ¿no? Y perdernos en el significado que otros le dan, ¿no, Magali?
Sí, como dices, vivimos en una cultura represora y eso es importante que lo pongamos aquí con todas sus letras, ¿no? Y esta cultura represora también ha sido apoyada desde la psicología, porque la psicología históricamente ha sido también utilizada en algunos momentos como herramienta para que las masas o la gente, los colectivos se adapten, se aplaquen, ¿no? Como que se callen ya y se tranquilicen y se les quite lo histéricas, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una deuda histórica desde la psicología y de la psicoterapia, incluso desde la sexología, sobre todo porque está muy enfocada solo a lo clínico y a lo patológico, y entonces hay una deuda con esta perspectiva de género que, te digo, mínimo deberíamos tener, ¿no? Ya si no estamos dentro de los estudios o dentro del movimiento feminista, pues mínimo la perspectiva de género, entenderla, pero como decían hace un momento, es que no es solo el discurso de decir, ok, yo trabajo con perspectiva de género porque eso es lo que ahorita se está poniendo de moda, entonces yo voy a decir que trabajo con perspectiva de género, aunque no lo haga porque de repente en mi consulta con una persona o con un grupo hago comentarios que suelen ser machistas, ¿no? O infravaloro los sentires de las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Y entonces aplaco, vuelve a esto, ¿no? Como a hacer esta herramienta de la cultura represora que de por sí permea en nuestra sociedad. Y entonces justamente se trata de que independientemente del modelo terapéutico, independientemente del enfoque y de su rigurosidad, de su ortodoxia o como le queramos llamar, independientemente de eso, entendamos que pues esto está en construcción y está en constante cambio y en constante transformación, así como las sociedades y los grupos sociales mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué no la psicoterapia? ¿Por qué no la sexología? Entonces hay que visibilizarlo no solamente en las calles, ¿no? Hay que visibilizarlo en las aulas, en los espacios terapéuticos, con la familia, ¿no? En nuestras relaciones íntimas, incluso en todos los vínculos que tenemos. Y entonces en eso, o sea, donde quiera que vamos, diga, luego tenemos esto que se ha ignorado por mucho tiempo, que es lo que mencionaba, ¿no? La diferencia o los permisos que tenemos para expresar ciertas emociones. Si son varones, entonces se les permiten ciertas emociones. Entonces ahí el patriarcado está actuando también, afectando a esos varones, ¿no? Coartándoles, están mutilados emocionalmente los varones, así como han sido socializados hasta ahora a través del patriarcado. Y igualmente las mujeres, este aplacamiento, no sé cómo expresarlo, pero este aplacamiento de nuestras emociones cuando se salen de lo tímido, de lo a lo mejor triste, ¿no? De lo melancólico, asustan y entonces, quiere tomar un papel masculino y pues no va porque no le toca, ¿no? Y entonces asusta mucho, por ejemplo, una mujer que ejerce su poder con autonomía, porque todos y todas lo podemos ejercer, ¿no? Entonces, asusta mucho, sobre todo si es de parte de una mujer, porque decíamos, bueno, está configurada nuestra sociedad como para que solo los varones sean los que a quienes se les permite o el uso de la voz o el uso de los gritos o el uso incluso de la violencia o de la fuerza, ¿no? De la agresividad. Y hay, no recuerdo cómo le llaman, pero que quieren quitarle esta etiqueta de emociones masculinas, emociones femeninas, ¿no? O como la forma de sentir y de pensar de las mujeres y de los hombres. Entonces todo el tiempo, yo recuerdo que en la carrera incluso nos formaron y en los talleres a los que íbamos de sensibilización hablaban de esto. No hablaban de las diferencias como algo que nos ayuda a entender que el mundo es diverso y que está bien la diferencia, porque luego la gente o también esta profesión a veces le tiene miedo a las diferencias, ¿no? Y entonces por eso decir, pues ya no hay que decir si LGBTI, porque ya son muchas, o ya no hay que decir si hombres o mujeres, pues nomás seres humanos. Bueno, sí, somos seres humanos, pero además en esta cultura, con esta historia que traemos hasta ahora, pues sí estamos con cierta etiqueta y existen ciertos estereotipos y existen incluso ciertos mandatos
que nos dicen cómo debemos ser, cómo debemos sentir, cómo debemos pensar. Y lo que está permitido y lo que no está permitido también se vive en el espacio terapéutico si no existe por lo menos la perspectiva de género, digo, que sobrepase del discurso, ¿no? Porque solo decirlo no sirve de nada, así como decía Dani hace ratito. Entonces, no trabajamos solamente adentro del consultorio, como decía, sino que tenemos que abrir esto para la colectividad, ¿no? Para crear este movimiento en hacer conciencia de estos aparatos que pues nos han controlado todo este tiempo y que al final de cuentas a nadie le conviene el patriarcado y el machismo, ¿no? Ni a los varones, aunque tienen cierta ventaja, han tenido cierta ventaja histórica, están mutilados emocionalmente en general, ¿no? Entonces no solamente es un asunto de mujeres la perspectiva de género, también decirlo, ¿no? Claro, fíjate, ahí tocaste 3 puntos que, híjole, que dan para un montón, ¿no? Uno, y de hecho hablaba yo en algún programa en el pasado, creo con Héctor, ¿no? De decir, se ha acabado, no sé si han tenido ustedes esa sensación de que muchas teorías ya no son suficientes, se ha acabado, decías tú, bueno, mi idea al respecto es la psicología de ahora, no sé si la de antes, pero hoy la veo como descriptivo, ¿no? Que se apegue más a lo descriptivo, porque ya hay cosas que le queremos dar una explicación basada en alguna aportación teórica, pero ya no es suficiente, porque nos está llevando a reducir. Y entonces, ¿qué pasa cuando te sales de lo que está sugiriendo un teórico, ¿no? Entonces caemos en esta parte, entonces estás mal. Se supone que se da una posible explicación para algo, pero no es lo absoluto. Entonces entiendo que necesitamos ciertos lineamientos para funcionar, para organizarnos, pero a veces, le digo yo, pecamos y ya queremos acomodar eso a todo lo que nos rodea, ¿no? Y entonces nos volvemos a reducir, volvemos entonces a ser muy rígidos y se nos acaba la explicación. Yo creo que algo que ayuda mucho en psicología, en los procesos psicoterapéuticos, en la sexología, es lo descriptivo. Esto de todos somos diferentes, ¿no? Va a haber cosas que sí nos va a permitir, ¿no? Empatar con otros, que es importante en cuanto a relaciones con otros, pues en esto coincidimos, estas son las diferencias, y actualizar qué hacer con las diferencias. Creo que es cuando no nos encontramos con algo que no entendemos, nos genera una amenaza, ¿no? Pero traemos tanto atrás que no sabemos qué hacer, como les decía hace rato, ¿no? Y muchas veces tendemos a destruirlo, ¿no? De lo que a mí me genera. Todavía hay mucha gente que dice, es que, ay, hija, de que seas lesbiana, te prefiero muerta lesbiana, ¿no? Esta parte, o sea, es algo que es muy común, desgraciadamente muy doloroso, ¿no? Y que otra por ahí, no, a lo mejor a mí ni me digas, ¿no? Yo ni escuché, ¿no? Esta parte de destructiva, y es como, híjole, y gente joven, o sea, ni siquiera es gente joven, ¿no? De verdad lo digo, me sigue dando escalofrío de lo duro de estas experiencias, y que no caben en ninguna explicación desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cada familia, cada estructura es diferente, y sí creo que es una gran labor esto que hemos escogido como una de las áreas de trabajo, que es las sexualidades, ¿no? Hay mucho trabajo y que ya hay cosas que hay que seguir actualizando por un lado. Y las otras ya se me olvidaron, la verdad, las otras 2 puntos que dijiste son súper... ya, esta parte de que se cree, porque también se asocia a que dentro de esta manera de estas subculturas, quien gana, ¿no? En este pensamiento tan lineal, dicotómico, excluyente, quien gana es el hombre. Y no, realmente es un caldo de cultivo para generar violencia, ¿no? Y ni el que genera violencia se la pasa bien, porque también tenemos esa idea que el generador de violencia, por someter, por aplicar el poder, lo disfruta, y no es así. Entonces es una manera como de replicar una manera de vivir, pero que nadie se la pasa bien, como bien decías, ¿no? Y digo, este tema da como que da para otro, de que quién se la pasa realmente bien en esto, ¿no? Y nadie nos la pasamos bien.
o sea, nadie, ni por ser hombre ni por ser mujer, sino por este pensamiento, ¿no? Que se replica y que sale fuera de cuestionarlo, ¿no, Dani? Sí, justo, sí, ese es un tema, un punto también bien importante resaltar, ¿no? Que la cuestión de la perspectiva de género, como lo hemos venido ejemplificando de muchas formas, va a resaltar qué implicaciones tiene para mí como mujer, ¿no? Este contexto en el que vivo, qué implicaciones tiene para mí como varón este contexto en el que vivo, e incluso qué tiene para mí persona que no me identifico ni como mujer ni como varón, sino en esta gran diversidad también identitaria, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para mí que la gente me lea como varón o como mujer, o que me quiera justo encasillar en esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justo para cada persona tendrá como estas pues implicaciones muy específicas, ¿no? Y importante resaltar como esta lógica de este sistema pues en el que vivimos, donde lo considerado masculino, generalmente propio de los hombres, es lo que es colocado en superioridad, con sus implicaciones también, ¿no? Y como lo considerado femenino y propio generalmente de las mujeres es colocado en inferioridad. Entonces, no sé, justamente escuchándoles me venía a la mente también diversos ejemplos en la cuestión de la sexología, por ejemplo, atención a disfunciones o lo llamado disfunciones sexuales, ¿no? El cómo de pronto hay una tendencia a solo atender desde lo biológico, lo médico, ¿no? Y entonces toda esta perspectiva nos permite rescatar lo social, lo emocional, esta parte muy integral de la persona, ¿no? Porque de pronto en muchos de los casos, digamos, lo que genera esto llamado disfunción no es algo orgánico, pues no es algo como, digamos, médico, sino es algo emocional, algo en las relaciones, ¿no? Y entonces de ahí se vuelve, creo, todavía más importante, no sé, pensando en varones como esta exigencia, ¿no? A la potencia sexual, esta exigencia de mostrar, por ejemplo, y entonces, ¿qué mandatos hay ahí? ¿Qué peso están teniendo para este varón, ¿no? Y en lo simbólico, en lo emocional, ¿qué significados hay? Entonces, con eso se puede explorar un montón en el acompañamiento, ¿no? Pero me parece importante justo estas, pues, puntualizaciones. Sí, gracias, Dani. Y ya, ¿qué creen? Ya se nos terminó el programa, chicas. De verdad, qué placer compartir estos temas, como siempre, contigo, Dani, y hoy con Magali, nuestra primera vez. Magali, muchas gracias. ¿Con qué te gustaría cerrar, Magali, después de estos temas, de estos puntitos que describimos así a grosso modo? Como decías, Carmen, es que este es un tema yo creo que inagotado, ¿no? De cada comentario que hacíamos y de cada punto que tocábamos podemos darnos horas y horas, ¿no? Yo algo que rescato acá es salirnos un poco, por lo menos si estamos interesadas en entender y en de veras aplicar la perspectiva de género o formarnos en feminismos o andar en la lucha social, también desde el trabajo psicoterapéutico o sexológico, salirnos un poco también de esta lógica asistencialista, porque luego cuando hablamos, por ejemplo, del asunto de la violencia, se tiene un enfoque asistencialista hacia las víctimas, pero entonces nunca se trabaja con estas personas que son victimarios. Y entonces, ¿cuándo vamos a resolver el tema, no? Si a quien estamos revictimizando además mediante nuestro asistencialismo o ese intento de asistencialismo, terminamos nada más como atizando el fuego para que siga dando vueltas este círculo vicioso de las violencias, de los machismos, de las discriminaciones, ¿no? Y así como decía Dani, no solamente en la diferencia de ser mujer u hombre, ¿no? Sino en toda la gran gama de diversidad de las identidades sexogenéricas, y va más allá, luego diría Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, va más allá de la diferencia. Lo que queremos es ser socialmente iguales. Está bien ser humanamente diferentes y está chido con reconocer la diversidad, pues eso es lo que nos hace justamente lo interesante, ¿no? Eso es lo chido del juego, de la existencia humana. Entonces, irnos más allá de eso es considerar esta cuestión colectiva desde cada caso singular, ¿no?
más allá de las etiquetas, más allá de los estereotipos. Y pues bueno, como a grosso modo, eso sería mi punto para cerrar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Magali. Dani. Pues justo coincido en que esta podría ser parte 1 del tema, ¿no? Sí. Porque surgen muchísimos más. Espero también que con lo que platicamos acá a la gente le pueda quedar al menos como la semillita, ¿no? Del interés de poder buscar. Y justo yo diría a las personas en general, pues que se den como esta oportunidad de buscar, ¿no? Como estos acompañamientos donde simplemente esta herramienta de la perspectiva de género, ¿no? De pronto algunas compañeras nos enunciamos desde justo los feminismos y la perspectiva de género como para darle este marco, este soporte, ¿no? Y a colegas, pues también, ¿no? Justo lo que hemos venido platicando, como de esta cuestión de no quedarnos en la parte discursiva o asistencialista, sino justo comprender, digamos, y asumir el compromiso que eso implica, ¿no? De entrada, el acompañar a otras personas en sus procesos, en sus experiencias, ¿no? Y pues creo que eso, también no sé si podamos mencionar como parte de la solo comercial de la colectiva en la que estamos. Adelante, ¿no? Adelante, Dani. Sí. Que justo es, la colectiva se llama Psicólogas Feministas, ¿no? Estamos de forma presencial en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también atendemos en línea, ¿no? Sobre todo ahora en este contexto pandémico que nos llevó para implementar esos espacios de la virtualidad, y que justo trabajamos diversidad de enfoques dentro de la psicología. Habemos también colegas formadas en la sexología, en educación en sexualidad, todos nuestros ejercicios atravesados por lo que hemos platicado hoy, ¿no? Que justo son los feminismos y la perspectiva de género, derechos humanos. Entonces, bueno, es parte de lo que, todo lo que platicamos acá y muchas cosas más, pues lo concretamos también en este proyecto, pues autónomo, dirigido a eso, ¿no? A la gente y a nosotras mismas, pues también como profesionales. Sí, sus redes, Dani, ¿en qué redes te encuentran a ti y a Magali? ¿Y la de psicoterapeutas feministas? Psicólogas feministas, así psicólogas. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y la foto o la imagen de perfil es una foto como moradita con varias mujeres con su puñito así. Y ahí es donde podrán también contactarnos, ¿no? Incluso en lo personal sí pueden buscarme ahí, pues, ¿no? Preguntar por alguna de nosotras. No sé si, Maga, quieras compartir alguna otra red. Sí, bueno, estamos ahí y no sé si nuestras redes personales, pero así ¿también? Con nuestro nombre. Yo, por ejemplo, estoy así con mi nombre, nada más Maga, que suele así decirme la gente. Y más allá de esto, es un proyecto que estamos tratando de construir también con miras a futuro, a que sea un proyecto multidisciplinario. O sea, más allá de que solo sea algo de psicoterapia, sí la red de psicólogas feministas sí es como para la atención clínica, la educación, incluso hay orientación vocacional. O sea, habemos como un montón de enfoques, quien trabaja con infancias, con adolescencias, con mujeres solamente, con diversidad sexual, con varones. Y la otra es mencionar que pues somos como una directoria morada, que así le llamamos, una directoria morada como muy amplia, y si no es con nosotras, como decía Dani, que sí traten de buscar esta perspectiva de género en su psicoterapeuta, ¿no? Porque sí va a haber una diferencia grande en cómo aborda tu caso, ¿no? Claro, chicas, de verdad aprecio mucho el espacio. Valió la pena que se haya, como dicen, alargamos el placer, se alargó esto 2 semanas y de verdad valió la pena. Yo aprecio su tiempo, aprecio que hayan compartido desde el amor, desde su corazón y desde este deseo de querer aportar algo para actualizar y para de verdad mejorar nuestra calidad de vida. Les agradezco infinitamente el que hayamos compartido esto. Les envío un gran abrazo y espero que nos volvamos a ver. Ok, y bueno, a toda la gente que nos vio y que nos escuchó, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias y recuerden que estamos en todas las plataformas. Muchas gracias, Manolito. Hasta dentro de 8 días. Gracias, hasta luego.